Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir un poco con los mensajes a las 7 iglesias. Vamos a ver y leer a partir del versículo 14. Cuando lo tenga ya ahí, cuando lo identificó, me dice amén. Y entonces ahí arrancamos todos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Llegamos todos? Amén, entonces. Dice así la palabra de Dios. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Me pareció un texto muy sencillo para entender, sobre todo el libro de Apocalipsis. Creo que ahí está saliendo en la misma versión. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír. ¿Cuántos tenemos oídos hoy acá? Amén. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Es palabra de Dios, mi hermano. Podés sentarte. Suavecita vino la palabra hoy. Vamos a continuar un poco, como les decía recién, viendo el mensaje que el Señor Jesucristo da a través del apóstol Juan a las iglesias que se encontraban, a estas 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Y hoy nos toca la iglesia de la Odisea. Sí, yo quiero que recordemos un poco el contexto, que veamos cómo es la ciudad, para que después podamos entender un poco más este texto que acabamos de leer y ver también por qué el Señor es tan duro, porque es dura la palabra, ¿o no? Es durísima la palabra que el Señor da a la iglesia. Así que nos encontramos en el final del siglo I. El apóstol Juan se encuentra desterrado, preso en la isla de Pasmos, que no era una isla de descanso o una isla vacacional como sí lo es ahora. No sé si usted hizo la prueba. Yo hice la prueba con Google Maps y me fui hasta la isla de Pasmos y ahora la vemos y decimos, hay tanto escándalo, ¿no? Pero en el tiempo que Juan estaba recluido ahí era una isla absolutamente silvestre, rocosa, y se enviaban a los prisioneros a trabajar, a hacer trabajos forzados, sobre todo a las minas que tenía esta isla. Pero ahora nosotros la vemos y está ahí, divina, preciosa, tiene hotelería, tiene lugares donde uno puede descansar y vacacionar. Y entonces, estando ahí en esa isla, el Señor Jesús se le aparece al apóstol Juan y le da estos mensajes, le da esta revelación que es el Apocalipsis. Ustedes saben que Apocalipsis significa revelación. Por eso cuando vamos a la Biblia en inglés no encontramos Apocalization, encontramos que Revelation, ¿sí? Y esta es la revelación de Jesucristo para sus iglesias.
Así que no porque este mensaje haya sido dado, porque usted sabe que estos mensajes fueron dados a iglesias reales, ¿sí? No es un mensaje que en su momento fue generalizado, ¿sí? O que fue dado a iglesias que no existían todavía. Estas 7 iglesias existieron, tenían personas reales y tenían problemas reales también. Pero no porque haya sido dado en el siglo I nos excluye a nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que la palabra de Dios es útil para instruirnos ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Sí? Así que yo quiero que hoy podamos ver lo que el Señor le dijo a la iglesia de Laodicea, pero considerando nuestro corazón y sabiendo que quizás el Señor también nos lo está diciendo a nosotros. ¿Amén? Así que vamos a ver un poquito acerca de la situación en la que estaba esta iglesia. ¿Sabe lo que a mí me llama más la atención de este mensaje? Que no hay nada bueno. Todo es malo. Vieron que en las otras cartas el Señor se comienza presentando a cada uno una presentación distinta, revelando un rasgo de su personalidad, de su carácter. Después les dice algunas cosas buenas y después venía, pero tengo contra ti, y ahí le decía las cosas malas. Bueno, en esta carta todo es malo. Todo es reprensión, todo es un regaño constante a la iglesia en Laodicea. Usted sabe que esta ciudad era muy grande, muy próspera, económicamente hablando, ¿no? Y cuando el Señor le habla acerca del problema que esta iglesia tenía con respecto a la prosperidad, yo creo que hoy nosotros en el siglo XXI lo entendemos perfectamente bien, porque lastimosamente se ha llegado a pensar en este tiempo, y hablo dentro de las iglesias del Señor, se ha equiparado prosperidad con bendición de Dios. Y entonces creemos que si a una persona le va bien económicamente es porque Dios está contento con esa persona. Y si es al revés, ¿sí?, que a la persona no le va tan bien económicamente, decimos, maldición de Dios. ¿Sí? Eso es lo que se nos ha puesto en la cabeza porque se ha infiltrado eso del mundo. Pero no es así. Mi hermano, si a vos te va mal económicamente es porque tenés un problema de mayordomía. Gastás más de lo que ingresa, ¿sí? Pero eso no es maldición de Dios. Eso se puede corregir. Empezás a cuidarte, a gastar lo que corresponde, empezás a ahorrar y salís de tu problema y de tu deuda. Imagínense que si fuéramos malditos, ¿sí?, no podríamos salir nunca de esa deuda. Pero es necesario que podamos entender este pasaje y recordar la posición que tiene el Señor con respecto a estos temas, para que podamos ver estos temas como Dios los ve y no como el mundo quiere que nosotros lo veamos. ¿Amén? Esta ciudad era muy adinerada. Está ubicada en lo que hoy es Turquía. Y cuentan algunos teólogos que allá por el año 60 a.C., esta ciudad tuvo un sismo que la destruyó por completo. ¿Sí? No quedó nada, roca sobre roca. Esta ciudad dentro del Asia Menor estaban gobernados por Roma. Así que Roma le dijo que les iba a enviar recursos para reconstruir la ciudad. Pero ellos eran tan ricos y estaban tan orgullosos de sus riquezas que le dijeron que no la necesitamos, no necesitamos ninguno de tus recursos. Nosotros tenemos recursos propios y vamos a reconstruir esta ciudad. Y fue así. E incluso le hicieron mejor que como era la ciudad antiguamente, ¿no? Porque no solo reconstruyeron los edificios públicos, reconstruyeron sus casas, sino que también le agregaron cosas que la sociedad necesitaba en ese tiempo. Le agregaron anfiteatros, le agregaron gimnasios, le agregaron zonas de lujo y de extravagancia, porque eso era lo que vivía la sociedad entonces. Era una ciudad a la que se la consideraba el centro financiero del Asia Menor. Ellos eran prestamistas al resto de las ciudades. Es como si fuera Nueva York,
¿sí? Hoy en día. Así era la iglesia, la ciudad, perdón, de Laodicea. Tenían su centro bancario, no tenían problemas económicos en lo absoluto. Además, ellos tenían un tipo de oveja que daba una lana negra, así que era algo muy apreciado, ¿sí? Y ellos comercializaban esta lana y venían de todo el mundo a querer comprarla. Y también comercializaban con la púrpura, que usted sabe que era muy preciado en aquellos tiempos. Así que también estaban orgullosos de su manufactura, de su industria textil. Y por último, eran famosos también porque habían descubierto el colirio, lo que nosotros seguimos usando para los ojos. Así que en esta ciudad se había creado un ungüento que servía para tratar, a base de colirio, ¿no? Servía para tratar muchos problemas en la visión. Así que se imagina que de todo el mundo venían a Laodicea para tratar sus problemas oculares. Pero nosotros nombramos recién 3 características de la ciudad que lamentablemente se fueron infiltrando en la iglesia. Dijimos que eran ricos, que eran famosos y que estaban orgullosos, ¿sí? Lamentablemente la iglesia en Laodicea se parecía más a la ciudad, ¿sí? A la ciudad de Laodicea que a la Jerusalén celestial, ¿sí? La iglesia estaba absolutamente infiltrada por las formas y la manera de vivir de la ciudad donde estaba asentada. Y hoy en día, yo me ponía a pensar cuando estaba haciendo este mensaje, nosotros como parte de la iglesia occidental, creo que no nos alarmamos tanto de eso, porque hoy en nuestras iglesias a veces también cuesta ver quién es de Cristo y quién no. Porque el mundo también se está infiltrando en las iglesias de Jesucristo. Hoy en la iglesia occidental, o sea, de este lado, ¿sí? del continente, hay un afán terrible por diferenciarse de todo lo que es iglesia tradicional. Y se abren nuevas iglesias, pero tratando de no parecerse a la iglesia histórica, a la novia. Fíjese que dicen amar al Señor, pero desprecian a la novia. Y entonces tenemos que hacer todo distinto, tenemos que replantearnos la liturgia, tenemos que replantearnos lo santo, lo sagrado, porque a la gente no le gusta venir a iglesias. Y entonces ambientamos todo para que no parezca una iglesia, para que la gente venga. Qué tontería, ¿no? Porque la gente si viene ¿a qué? A buscar del Señor, a unirse al cuerpo. Pero eso era lo que estaba pasando un poco en Laodicea. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que eso es una tontería. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer principio de la salvación? La separación, ¿sí? Santo, ¿qué significa? Separado, apartado. Y ahora yo le pregunto, ¿de qué nos aparta el Señor? Del mundo, ¿sí? De la vana manera de vivir que tenemos en este mundo. A ver, no me refiero al globo terráqueo, ¿sí? Cuando el Señor dice que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, no se refiere al globo terráqueo, se refiere al sistema corrupto que domina este mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos 12:2, nos dice, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Ahí está, arrepentimiento. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que como es, buena, agradable y perfecta. Ahora, la iglesia en Laodicea era todo lo contrario a lo que acabamos de leer, ¿sí? Era una iglesia totalmente envanecida, una iglesia materialista. Mire, hay teólogos que tratan a través de esta carta a las 7 iglesias de ubicar cada mensaje a cada iglesia en un periodo de la historia
de la iglesia de Jesucristo. Y ubican precisamente a la iglesia de la Odisea, este mensaje, en el periodo final, ¿sí? En el que nosotros estamos viviendo hoy día, ¿sí? Porque al igual que la Odisea, hoy en día tenemos muchas iglesias orgullosas, anémicas de la palabra de Dios, pero orgullosas, porque hoy el ranking para medir cuál es la mejor iglesia no es quien tiene la mejor doctrina o la sana doctrina, quien practica la sana doctrina. ¿Sabe cuál es el ranking? La cantidad de miembros, los programas. Una iglesia es linda porque tiene una fachada preciosa, porque tiene luces, porque sale humo, porque tienen show. Ahora se mide por eso y no por la sana doctrina del Señor. Y nosotros de eso sabemos, no nos engañemos, conocemos muchas iglesias que uno entra y dice, entré a una iglesia verdaderamente. A mí me pasó en Europa, por ejemplo, que la mitad de las iglesias estaban cerradas o se habían reconvertido, y le estoy hablando de tiempo largo atrás, entramos a una que era una reunión de jóvenes, y cuando entramos no entendíamos nada. Porque estaban, todos vestidos muy raros, pero había carteles que decían, en inglés, yo se lo digo en español, cómete a Dios y Él entrará entonces a tu vida. Eso dijimos, ¿dónde nos metimos? Y cuando hablábamos con el pastor de jóvenes, decían, no, lo que pasa es que si no, los jóvenes no vienen. Y uno de mis compañeros, yo no era tan atrevida en ese tiempo, pero uno de mis compañeros le dijo, ¿y no intentaron predicar nunca a Cristo para que la gente venga? No le gustó, no le gustó mucho lo que le dijimos, pero es así. ¿Se acuerdan el mensaje de la iglesia pasada, la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le decía el Señor? Ustedes son pocos, por eso no son tan fuertes, pero me tienen a mí, que yo soy su fortaleza. Pero hoy la iglesia se pierde, ¿sí?, en cosas vanas, ¿sí?, en artilugios, en maquillaje, en vez de predicar la sana doctrina de Cristo, que es lo que va a hacer cambiar el corazón de la persona que llegue acá a su casa. Y ahora con este contexto, conociendo un poco cómo funcionaba esa iglesia, quiero que podamos ver entonces los diferentes versos que leímos. En el verso 14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿No? Y acá Jesucristo se está presentando a esta iglesia y autodescribiendo con 4 cosas. Lo primero que le está diciendo a la iglesia es que Él es el Amén. Y nosotros sabemos que amén significa sí, significa verdad. Por eso decimos que las promesas de Dios son en Cristo Jesús como sí y amén. E incluso cuando leemos en la palabra que dice, de cierto os digo, en realidad en el original Jesús está diciendo, amén, amén, os digo. Él es el sí, el verdadero. Es el cumplimiento, Jesucristo, de todas las promesas que Dios le dio a su pueblo. Todas las promesas que le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, todas las promesas se cumplen en Cristo Jesús. Él es el que anunció que vendría como hombre, que sería el Mesías, que moriría en una cruz, que resucitaría y que iría a sentarse a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese amén es el que le está escribiendo a esta iglesia. Y entonces la reprensión es mucho más fuerte y es aterradora, porque cuando conocemos al Señor y estamos en su voluntad, ese amén es fantástico. Pero cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, es aterrador. Porque ese mismo Dios que nos dice que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, es el mismo Dios que dice también que va a echar al lago de fuego y de azufre, ahí donde hay dolor y crujir de dientes, a todos los impíos. Aquellos que no lo reconozcan como Señor y Salvador.
Y de hecho el libro de Apocalipsis también habla de eso, porque cuando terminamos con estas 7 cartas a las 7 iglesias, ¿qué viene? Nos empieza a contar acerca del periodo de la gran tribulación. Y el libro de Apocalipsis termina con 2 eventos que son dramáticos. Por un lado, en el capítulo 20, ¿qué vemos? Precisamente esos impíos que se van al infierno. Y por otro lado, capítulo 21, 22, ¿qué nos cuenta? De los santos redimidos que van hacia la nueva Jerusalén. Así que con el Señor no se juega, ¿sí? Es de bendición cuando cumplimos con su voluntad, pero todo aquel que no doble sus rodillas, todo aquel que no lo confiese como Señor y Salvador, se va al infierno. Y el Señor está apelando a nuestra voluntad. El Señor está apelando a que su iglesia vaya y comunique esta verdad, porque confía en nosotros, porque nos cree dignos de esa tarea. ¿Sí? Así que la iglesia tiene que despertar y comunicar las buenas nuevas de Jesús. Amén. Y al mismo tiempo se presenta esta iglesia diciendo que es el testigo fiel y el verdadero. Y acá el Señor está tomando o trayendo a colación lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 65, quiero que leamos el versículo 16. Dice, todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero. Cristo es el Dios de la verdad. Él es el amén. Él es la verdad. En Él se cumplen absolutamente todas las promesas que ya en Isaías, capítulo 65, capítulo 66, Dios le había dado a su pueblo. Todas las promesas de redención, todas las bendiciones que Él estaba anunciando para ese pueblo que estaba en gran tribulación, en gran sufrimiento, en Cristo Jesús se cumplen absolutamente todas esas promesas. Y Él dice también que es el principio de la nueva creación de Dios, ¿sí? Y hoy en el discipulado hablábamos un poco de esto, pero nos tiene que quedar bien en claro este concepto. Cristo no es creación. Cristo es el creador de todas las cosas. Amén. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Él es el Dios creador, así nos lo enseña en Colosenses. Nos dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y este Dios creador nos dice que va a crear nuevos cielos y nueva tierra para sus santos. Vamos a leer Isaías 65. Para que vean que toda la palabra de Dios está relacionada y que el Antiguo Testamento, a través del Nuevo, nosotros lo podemos ver y lo podemos entender. ¿Está ahí? Perfecto. Isaías 65, 16, la parte B, vamos a leer hasta el 18. Dice, dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en las anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad. Y esa Jerusalén de la que está hablando no se refiere a la Jerusalén terrenal, se refiere a la nueva Jerusalén. ¿Sí? A la nueva creación. Por eso el Señor les está diciendo en este verso 14, miren, el que les está hablando acá es el Dios de la verdad. Aquel que todavía tiene misericordia sobre ustedes, sobre esta iglesia. Aquel que va a cumplir todas las promesas que están escritas en el libro. Pero si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian de actitud, yo voy a perdonar sus pecados y me voy a sentar y van a cenar conmigo. Y les promete un futuro de bienaventuranzas, ¿dónde? En esta tierra no, en la Jerusalén celestial.
El Señor está hablando acá, cuando habla de bendiciones, está hablando nada más ni nada menos que de la vida eterna. La vida eterna. Ese es el mayor logro que Jesús nos puede dar a cada uno de nosotros. Por eso a mí me parece chistoso, ¿no? Cuando escucho cristianos que piensan que lo máximo que pueden obtener del Señor es una casa, un auto, un viaje, un nuevo trabajo. ¿Está mal que le pidas eso al Señor? No, por supuesto que no. Estamos en este mundo, nos regimos con las leyes del mundo, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que tener un lugar para vivir. Pero eso no es lo máximo que el Señor te puede dar. Ese no puede ser tu mayor anhelo. ¿Se entiende? El Señor les dice también en el verso 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Y le dice, ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, no? Y acá nos está demostrando que el Señor conoce a su iglesia, ¿sí? Que Jesús en ningún momento se desentendió de ella. Algunos piensan que Jesús resucitó, fue a la diestra del Padre y está esperando ahí la hora, ¿sí? Desentendido de lo que está pasando acá su iglesia para volver a buscarnos. No. Jesús se ocupa de su iglesia. Él se involucra, ¿sí? Y así como le dijo en las otras cartas a otras iglesias, yo conozco tus obras, te felicito. Esta iglesia le dice, yo conozco tus obras, arrepentite. Porque al Señor no lo podemos engañar. Hermano, usted y yo podemos venir a la iglesia con una máscara porque queremos ocultar cosas. Y entre nosotros podemos engañarnos. Ahora, al Dios omnisciente y omnipotente, ¿quién lo va a engañar? Si Él conoce absolutamente todas las cosas. Él conoce cómo es la vida de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero a cada uno de nosotros que formamos una congregación local. Él nos conoce. Él sabe cómo vivimos, Él sabe cómo hablamos cuando no nos ven, Él sabe lo que pensamos, Él sabe todo. Del Señor no nos podemos ocultar. Y si usted quiere ponerse una máscara, bueno, traerá hipocresía al pueblo, traerá hipocresía a la iglesia, pero a Él no lo va a engañar. Él te conoce, como me conoce. Él sabe todo lo que hacemos y lo que pensamos. ¿Sí? Y es muy fuerte lo que le está diciendo a esta iglesia, porque a veces malinterpretamos, ¿no? Y pensamos que cuando le dice, porque no eres fría o caliente, como que el Señor le está dando a elegir a la iglesia, a ver qué quiere ser. Si fría, y relacionamos que ser fría es una iglesia apática, o caliente, una iglesia avivada, pero el centro del mensaje no se trata de eso. El centro del mensaje es que le está diciendo que son tibios, tibios. Entonces le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como no sos ni una cosa ni la otra, te vomitaré de mi boca, te escupiré, dice el texto que nosotros acabamos de leer. Y sabe que esta iglesia ciudad, mejor dicho, en donde estaba la iglesia tan rica, tan opulenta, tenía un grave problema y era con las aguas. Ellos estaban asentados en zona volcánica, entonces no podían consumir el agua que salía de sus grifos porque estaba llena de azufre, ¿sí? Entonces tenían que traer agua de otras ciudades cercanas para poder consumirla, así que tenían acueductos. Y tenían dos ciudades que eran de donde importaban el agua y que vamos a entender por qué el Señor le habla de esta manera. Tenían una ciudad a 10 kilómetros que era la ciudad de Hierápolis y ellos tenían aguas termales, aguas calientes, sanadoras. Y después estaba a 17 kilómetros la ciudad de Colosas y ellos tenían agua de páramo, un agua bien fresca. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba por los acueductos a la Odisea, las dos llegaban como tibias. Entonces cuando usted abría el grifo y se tomaba ese agua, era asqueroso, ¿sí?
¿Quién tomó agua tibia alguna vez? Es horrible. Todos sabemos para qué sirve el agua tibia, es para inducir el vómito. Ahora, el Señor le está diciendo, ojalá fueras como las aguas termales de Hierápolis que traen sanidad, o tuvieras refrigerio como las aguas de Colosas, pero sos tibio, por lo tanto, te repruebo, te escupo de mi boca. Y esto es tremendo lo que el Señor le dice a la iglesia. Porque sabe que muchas veces se ha usado este pasaje como un pasaje evangelístico, ¿sí? Para los que no conocen al Señor. Pero acá el Señor no les está hablando a desconocidos. Acá el Señor le está hablando a través de su ángel, del pastor, a la iglesia. Le está hablando a santos y redimidos y les dice, me dan asco. Tengo ganas de vomitarte cuando veo lo que haces. Me dan asco. Son tibios. Ahora, ¿usted se imagina lo terrible que es creer en el Señor Jesucristo y que el Señor te mire y te diga eso? Yo me ponía a pensar, ¿qué han hecho? ¿Qué hizo esta gente para que el Señor les hable así? Y quiero que veamos, para entender un poco el contexto, quiero que veamos en Isaías 65, versículo 3 y 5, ¿sí? Lo que Dios le hablaba a su pueblo también. Dice, todo el día me insultan en mi propia cara, al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Este pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. ¡Wow! Qué terrible, ¿no? Ya en Isaías 65 el Señor estaba cansado de que el pueblo actuase como si fuera pagano. El pueblo santo, el pueblo escogido, actuaban como paganos, ¿sí? Porque ¿qué dice? Que vivían haciendo lo malo, estaban en idolatría, invocación de muertos, no respetaban la pureza en la alimentación. Sin embargo, cuando veían un pagano que le decían, aléjate, no sea cosa que me contamines. Ahora por dentro, ¿cómo estaban? Contaminadísimos. ¿Y cuántas veces pasa eso dentro de las iglesias de Cristo? Somos santos. No sea cosa que venga alguien de afuera y me contamine. Y miramos al que no cree como por encima del hombro. Cuanto más misericordia le tendríamos que tener, hermanos, porque cuando yo veo a una persona que no cree en Jesús, ¿sabe qué veo? Mi reflejo. La misericordia de Dios sobre mi vida, porque de ese charco el Señor me sacó a mí. Entonces, ¿cuánta más misericordia nosotros tenemos que tener con aquellos que no creen? Pero nosotros somos santos, ellos no. Ojo con tener esa actitud en nuestros corazones. El Señor está comparando a la iglesia con un olor nauseabundo. Dice con un hedor. ¿Sabe lo que es hedor? Es un olor putrefacto. Así que cuando lo empieza a oler no se lo puede sacar de la nariz. ¿Sí? Y lo hace vomitar. Con eso está comparando a la iglesia. A la iglesia en la Odisea, ¿no? Esta iglesia se identificaba como cristiana, santa, redimida, regenerada, pero Cristo les dice, me producen asco. Ahora yo me pregunto, ¿qué es ser tibio? ¿Por qué el Señor les dice, porque sos tibio, te vomitaré de mi boca, te expulsaré, te escupiré de mi boca? ¿Qué es la tibieza? Es indiferencia hacia el Señor y hacia las cosas del Señor.
¿sí? La iglesia de la Odisea parece una iglesia muy próspera, muy bendecida por fuera, pero por dentro estaban carentes de todas las cosas. Ellos confiaban en su prosperidad y llegaron a un punto tal de la comodidad que dijeron, bueno, vivimos en una buena ciudad, tenemos buenos empleos, buenas familias, la iglesia está divina, no necesitamos nada más. Y en ese nada más, ¿quién iba incluido? El Señor. Y a veces nosotros en este tiempo actuamos igual. Sabemos que necesitamos al Señor para salvación, pero después de ahí, Señor, yo sigo solita, ¿eh? Yo tengo talentos, tengo dones, tengo conocimientos, contactos. Yo puedo seguir sola mi vida cristiana. No te necesito. Eso es tibieza de corazón. Cuando una persona tiene una relación tan pobre con el Señor que no entiende que lo ha dejado de lado. Que por más que hable acerca del Señor y cuente y lo invoque, el Señor ya no está ahí. Porque el Señor le dice, me das asco. Ellos decían, no que tenían todo, decían, tú dices, le dice el Señor, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, le dice el Señor, que eres un infeliz, un miserable, eres pobre y ciego y además estás desnudo. Wow. ¿Quién le podría decir algo al Señor, no? Él les está diciendo, ustedes dicen que son todo eso, pero para mí no son nada de eso. Ustedes me dejaron afuera, ¿sí? Afuera. Quizás ninguno de los que hoy estamos acá somos ricos, ¿no? Pero cuando nos comparamos con la media mundial con respecto a la riqueza, somos ricos. Yo le voy a hacer 2 preguntas. ¿Tiene luz en su casa? ¿Luz eléctrica? Levante la mano el que tenga luz en la casa. Dara y Tafarel ahora pueden, ahora sí. ¿Tienen agua en sus casas? Sí, bueno, si usted tiene luz y tiene agua, usted es más rico que la mitad de todo este mundo. Todavía hay gente que tiene que ir a un pozo a buscar el agua. ¿Sí? Sin embargo, nosotros abrimos el grifo y nos sale ahí el agua. Y si queremos le ponemos el purificador, ¿no? Y nos sale más límpida, más cristalina. Usted abre su placar y tiene ropa. Aunque digamos, ay, no sé qué ponerme, pero tenemos ropa. ¿Sí? Usted abre la alacena y está llena. Y sin embargo, naturalizamos esas cosas. Creemos que siempre ese plato de comida va a estar ahí o tiene que estar ahí. Y no es así. Hay miles de cristianos que no tienen ese plato de comida, que no tienen agua en sus grifos, que no tienen ropa para vestirse y también son hijos de Dios. Entonces la comodidad hace a la iglesia algo terrible. ¿Sabe qué hace? Que nos volvamos indiferentes, que nos olvidemos del Señor y de sus bendiciones, que no demos gracias por esa alacena llena, porque fue fruto del Señor. Hoy la escuchaba allí y decía, bueno, estamos alineados, ¿no? Esta era la palabra para este tiempo. Por nosotros no conseguimos nada. Es por el Señor que tenemos todas las cosas. Y tenemos que ser agradecidos. Esta iglesia no se daba cuenta que el Señor se había alejado hacía mucho tiempo de ellos. ¿Y sabe cuánta gente se aleja de nuestras iglesias por perseguir un sueño económico? No, yo me voy a anotar en este curso porque es para progresar y no lo vemos nunca más. Nunca más. Por eso el Señor ya le advertía a Timoteo que tuviera cuidado con estos temas porque podían alejarlo de la fe. Podían alejarlo de la fe. Hoy vemos iglesias que solo miden su bendición por cuán grandes son. Entonces con eso ya creen
que como económicamente están bien, bueno, el Señor está contento con ellas. Pero ¿qué nos enseña a nosotros el Señor en Mateo 6? Que no estemos pensando cuando oremos qué vamos a comer o qué vamos a beber. ¿Por qué? Porque esos son pensamientos, dice, que ocupan la mente de los incrédulos. Ustedes den gracias y crean que el Señor les va a dar todas las cosas. ¿Qué nos dice? Acumulen tesoros, ¿dónde? ¿En el banco? No, ¿dónde? En el cielo. Porque dice que ahí no va a haber ladrón que nos robe. Entonces, porque tengamos cientos de miembros o 3 miembros, no somos mejores como iglesia. Porque tengamos la mejor fachada y toda la tecnología. Que espere, yo oro al Señor para que nos dé mejores cosas, para que podamos reparar todas las instalaciones, para tener mejores equipos de sonido, para que le podamos servir con excelencia. Pero si nuestro corazón está en eso y nos olvidamos que la tarea primordial de la iglesia no es atraer a la gente con aditamentos. Nosotros tenemos que atraer la presencia de Dios. Y va a ser la presencia de Dios lo que atraiga a la gente. No al revés. Entonces nosotros propongámonos trabajar para que la presencia de Dios descienda. Descienda. Yo me preguntaba, ¿no? A mí en un tiempo en la iglesia me tocó hacer toda la historia de esta congregación, ¿no? Y veía las fotos y yo decía, y la gente venía, no teníamos nada, pero la gente venía y se agolpaba. Y ahora que tenemos todo, mire, no veo cola allá afuera. ¿Se entiende por qué? Porque nosotros nos acomodamos. Venimos, nos sentamos, tenemos aire acondicionado, está todo hermoso. Pero tenemos que atraer a la presencia de Dios. Y eso va a hacer que se agolpen allá afuera. ¿Amén? Cuando la felicidad de un creyente, si es ver el saldo en su cuenta bancaria, o ver la casa en la que vive, la zona en la que vive, si tiene auto, si se va de vacaciones, ya no tiene nada. Porque la felicidad de un creyente tiene que ser Cristo Jesús. Lo demás es momentáneo, absolutamente momentáneo. Por eso me gusta cuando el Señor le dice, miren, ustedes pueden tener todo lo que creen tener, pero para mí no son ricos. Así que si querés ser rico, entonces comprá oro purificado en el fuego. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que compremos oro de aquellas pruebas con las cuales los creyentes somos probados y aprobados en la fe. La iglesia podría tener muchos recursos, pero lejos estaba de padecer las pruebas por el nombre del Señor. Les dice también a la iglesia que vivía en el lugar donde tenían las mejores telas, las más caras. Le dice también, comprate vestiduras blancas de mí, porque tus vestiduras están sucias, no te sirven para nada. Delante de mí estás sucio. Y hacia el final, ¿sí? Le dice también el Señor que ellos están como desnudos. Y usted sabe que la desnudez es símbolo de vergüenza. Cuando vamos a Génesis 3, vemos la caída del hombre y de la mujer. Vemos que cuando ellos pecan, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y de qué se dieron cuenta? Que estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Tratar de cubrirse con hojas. Pero fíjese el acto maravilloso que hizo el Señor. ¿Qué dice que hizo el Señor cuando ellos se presentaron y estaba cubierto con hojas? Dice que Él les dio ¿qué cosa? Túnicas de pieles. Y yo le pregunto, ¿de dónde salieron esas túnicas? Un animal inocente tuvo que morir para que Adán y Eva tuvieran esas túnicas de pieles. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor ya con esto?
que un inocente iba a morir también para que toda la humanidad pudiera lavar sus pecados delante de él. Estaba profetizando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por eso les dice que estaban en vergüenza. Que por más que dijeran conocerle, que por más que dijeran que ellos eran del Señor y que le alabasen delante de él, estaban en vergüenza. Porque, ¿sabe? Nosotros creemos, sí, que cuando el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Cristo, que confesar es solamente hacer una oración de fe y listo. Y por eso tenemos la calidad de creyentes que tenemos. A ver, ¿está mal hacer la oración de fe? No, es el inicio. Pero cuando usted va al original, ahí el apóstol Pablo, la palabra confesar, no la resume a una oración de fe hecha en un domingo. El sentido de esa palabra confesar era declarar que Cristo es mi Señor con mi boca, pero con mis actos asegurarlo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador y por eso yo vivo de acuerdo a lo que mi boca confiesa. Si no, soy tibio. Digo una cosa, pero mis actos practican absolutamente otra cosa. ¿Sí? Así que el Señor dice, si oyes hoy mi voz, arrepentite. Yo estoy en la puerta y llamo. Yo voy a olvidar tus errores, voy a cubrirlos con mi sangre preciosa. Pero iglesia, despertá, despertá. La iglesia está metida en muchas cosas, en muchos afanes, y se olvida el principal propósito por el cual fuimos puestos en esta tierra, que es para llevarle honra, adoración al Padre. ¿A través de qué? De predicar su evangelio para que todo el mundo crea que Él es el Señor. Y no lo estamos haciendo. La iglesia de la Odisea refleja hoy en día, en el siglo XXI, una gran parte del estado que tienen muchas de las iglesias de Cristo. Tienen un montón de cosas, pero están anémicas. Anémicas de palabra de Dios. Anémicas de predicación de la cruz. Eso sí, buscamos experiencias espirituales en todos lados. Congreso que hay, congreso al que voy y me anoto. Pero no profundizo en mi casa, en mi mesa, en mi cama, acerca de la palabra de Dios. Me emociono por películas, me emociono por deportes, pero no me emociona el llevarle la palabra de Dios a otro. Hoy la iglesia poco y nada predica la sana doctrina, pero no porque no quiera, sino porque no la conoce. Está envuelta en el relativismo y por eso es que estamos perdiendo influencia allá afuera. Porque no predicamos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Hoy las iglesias tienen programas divinos, son súper ordenadas, súper bonitas. Es más, funcionan sin la presencia de Dios. ¡Wow! Qué terrible, ¿no? Pero eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Me dan asco. Pueden funcionar tranquilamente sin que yo esté ahí. Y yo quiero terminar hoy con una historia. Le pedía a Gigi si podía ponerme el texto en pantalla. Dice que una iglesia tenía en su local puesto afuera un cartel que decía: nosotros, ahí voy, yo me adelanto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¡Wow! Usted lee ese cartel afuera de una iglesia y si usted es un cristiano verdadero dice: yo acá me congrego. ¿Por qué? Porque predican la cruz. Predican al Cristo crucificado. Ahora, ¿qué pasa? Al lado de esta iglesia había una parra, ¿sí? Y esa parra empezó a crecer.
Y empezó a crecer para el lado del templo. Y empezó a tapar el cartel que tenía puesto esta iglesia en su fachada. Y lo primero que fue tapando fue la palabra crucificado. Sí, sácala. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo quedó ahí? Dígalo alto. Nosotros predicamos a Cristo. ¿Sí? Y coincidía con lo que la iglesia estaba haciendo, porque ya esa iglesia había dejado de predicar acerca de la cruz, acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que coincidía. La parra siguió creciendo y empezó a tapar la segunda palabra, que era ¿cuál? A Cristo, ¿sí? Y esto también guardaba correlación con lo que estaba sucediendo dentro de esa iglesia, porque, ¿sabe? Ya habían dejado de nombrar a Cristo porque había que ser más amigable con las personas que no le conocen. Entonces, vamos a tratar temas más sociales, más agradables, más lindos. No vamos a mencionar tanto a Cristo. Y la parra siguió creciendo. Y lo último que borró, ¿qué fue? ¿Y qué quedó ahí? Nosotros, ¿no? Y estaba bien también cuando la parra borró la palabra predicamos, porque la iglesia ya había dejado de predicar. Estaba inmersa en programas sociales o de ayuda, daban charlas, pero ya no predicaban al Cristo crucificado. Y quedó eso solamente, quedó nosotros, porque la iglesia se quedó ella. Cristo ya no estaba ahí. Así era la iglesia de la Odisea. Ellos estaban ahí, tenían los mejores programas, tenían la mejor tecnología, tenían todo, pero Cristo no estaba ahí. Mi hermano, hoy es tiempo que vos y yo, como iglesia de Cristo, nos preguntemos si el Señor está en este lugar, si el Señor está en nosotros, o también hemos dejado de predicar al Cristo crucificado. Que Dios nos libre de ser como la iglesia de la Odisea, vana, superficial, anémica de su palabra. Que hoy se pueda cumplir en cada uno de nosotros lo que dice Primera de Corintios, que solo los espirituales entienden las cosas espirituales. Porque hermano, usted, si Dios no le abre los ojos al espíritu, usted puede venir acá, ir a 20 iglesias, escuchar los mejores mensajes, pero va a salir de ese lugar igual que como usted entró, porque no hay presencia de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Yo sé que es palabra dura, yo sé que es palabra difícil de digerir. Yo no me lo imagino y no me lo quiero imaginar al Señor decirme, me das asco. Te vomitaré de mi boca, porque no me gusta lo que haces, no me gusta cuando alabás, no me gusta cuando predicás. Yo no me quiero imaginar al Señor diciéndome eso. Pero mi hermano, tenemos que ser conscientes que si no predicamos la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Entonces ahí donde estás, cerrá tus ojos, por favor. Y decirle al Señor, Padre, revélate a mi vida. Revela tu espíritu en mí. Mostrame tal cual yo soy. No quiero verme con maquillaje, no quiero verme con máscaras. Quiero verme como vos me ves. Quiero ver si soy la niña de tus ojos o si te doy asco. Si hay impureza en mí, si hay cosas que tengo que cambiar y vos me lo venís diciendo y yo me vengo negando. Señor, por favor, obra hoy en mi corazón. Te pido por favor que abras mis ojos espirituales para que yo pueda verte en majestad, para que pueda verte en gloria,
para que pueda pensar y sentir como vos sentís. Señor, yo quiero arrepentirme de mi mala manera de vivir. Yo no quiero seguir estando en la iglesia y hacer números, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero ser lo que vos soñaste que yo sea. Yo quiero ser un dador de gracia, un dador de misericordia. Yo quiero formar parte del ministerio de reconciliación que vos estás dando a tu iglesia para aquellos que aún no te conocen. Señor, yo no quiero caer en activismo. Yo quiero servirte de todo corazón. Quiero que vos seas mi padre y yo ser tu hijo, tu hija. Quiero doblar mis rodillas cada mañana y decirte, Señor, aunque tenga todo este confort, si vos no estás, yo no tengo nada. Porque vos sos la fuente de mi felicidad. Vos sos la fuente de mi gozo. Vos sos la fuente de mi alegría, Señor. Y si vos me faltás, a mí me falta todo. Me falta el aire, Señor. No puedo vivir de esta manera. Padre, yo te ruego que vos estés hablando a cada uno de nosotros. Nos estés mostrando el verdadero estado de nuestro corazón y que nos ayudes a limpiarnos. Ahí donde estás, iglesia, decile, Padre, límpiame. Límpiame con hisopo, Señor. Límpiame, transformame, haceme nuevo. No importa los años de creyente que tenga. No importa. No importa si hace 6 meses que estoy en la congregación o hace 37 años. No importa. Te necesito. Sin vos no soy absolutamente nada. Si reconoces el señorío de Dios sobre tu vida, levanta tus manos ahí en alto, en señal de rendición total. Y decirle, Señor, hacé conmigo lo que vos quieras hacer. Haceme un hombre nuevo, haceme una mujer nueva. Quita, Señor, todas mis estructuras. No importa cómo vine sirviéndote hasta acá, Señor. Si a vos no te agrada, si a vos mi servicio te da asco, te produce vómito, Señor, cámbiame. Cámbiame. Cámbiame la mirada, cámbiame la manera de hablar, cambia mis pensamientos, Señor. Yo me arrepiento en esta mañana por haberte dado la espalda, por haber actuado sin vos en cada una de las tareas que hice. Pero, Señor, por favor, que no pase de mí tu Santo Espíritu. Te necesito. Decile ahí donde estás, te necesito, Señor. Te necesito. Porque sin vos yo no soy nada. Sin vos no soy nada. Levantá ahí tu cántico nuevo al Señor. Levantá ahí palabras de adoración. Si tenés que confesarle algo, confesáselo. Decile, Padre, me equivoqué. Ya no quiero actuar más así. Me equivoqué. Pero necesito volver al punto de partida. Necesito que haya arrepentimiento en mi vida. Necesito verte como cuando recién te conocí. Necesito ese fuego en mi corazón, esa pasión por Dios que nada ni nadie me la quitaba. Avívame, Señor. Avívame. Que tu Espíritu en esta mañana me juzgue y me haga un hombre o una mujer nueva, listos y dispuestos para servir, para hacer tu voluntad, sin importar lo que me pidas, Señor. Tu iglesia te firma, Señor, un cheque en blanco. Lo que vos pidas, cuando vos lo pidas, a la hora que vos quieras, al lugar que vos quieras, ahí estaremos, Señor. Ahí estaremos. Queremos servirte con todo nuestro corazón y honrarte cada día a través de nuestro servicio.
Aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu hoy le está hablando a la iglesia. Levanta tu corazón ahí, levanta tus manos en adoración, en señal que lo estás oyendo, en señal que estás dispuesto a obedecerle. Y vamos a decirles todos juntos que lo buscamos, que lo necesitamos con anhelo en nuestros corazones, porque Él es el único Rey y el único Señor de esta iglesia. Amén. Levanta tu voz, iglesia, fuerte, fuerte, fuerte. Desde el fondo de su corazón. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Levanta tus manos en señal de rendición. Mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego. Con fuego.
a postrarse ante vos. Vino a ser transformada, a ser vestida con esas vestiduras blancas que solo tu justicia, a través de la fe en Cristo Jesús, puede hacer que nosotros vistamos. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia declara que te necesita, que sos su todo en todo, que sos la fuente genuina de nuestra adoración y de nuestra predicación. Y tu iglesia hoy levanta un aplauso a tu divinidad, a tu honra, a tu justicia, a tu eficacia, a tu majestad, porque vos sos todo en todo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús.